Bueno, quiero compartir una palabra que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, que compartió mi tocayo Esteban, en ese momento lleno de unción del Espíritu Santo y previo a su muerte. Él hizo una catequesis, un repaso por completo a todo el Antiguo Testamento para apuntar hacia el Mesías. Y el capítulo 7, versículo 8, empieza ya a hablar de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Y el versículo 9 dice, estos patriarcas, estos referentes aparentemente, estos hombres de Dios, tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuese esclavo en Egipto, ¿no? En el entorno familiar, en el entorno de gente que están llamados al liderazgo, se desarrolló la envidia, se desarrolló los celos, incluso el homicidio, hasta el punto de entregar a su hermano. Y cuando parecía que era un desastre absoluto, todo el inicio del plan y del propósito de Dios de crear un hombre, una familia, un pueblo, y de ahí surgiera el Mesías, dice ese versículo 9, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades. Y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Y Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Es interesante que entre el desastre y la derrota hay solamente una proposición, pero Dios. Y ahí donde la desesperanza Dios la cambia en bendición y una llenura de su presencia y de su propósito. José, como sabemos, tenía una bendición especial de parte de Dios. Él, siendo un adolescente, tiene visiones. Él tiene un acceso directo con Dios, tenía un privilegio, tenía un trato con Dios, y eso provoca la envidia de los hermanos y la reacción de la carnalidad de los hermanos. Pero yo no quiero enfocarme tanto en los hermanos, sino en el hecho de cómo Dios interviene en medio de la carnalidad de las personas que de alguna forma pudieran ser referentes para nosotros, o de las circunstancias que pudieran parecer que evidencian de que Dios se ha olvidado de nosotros, o que simplemente nuestras oraciones no tienen respuesta, que estamos orando y clamando a Dios y Dios parece como que está completamente ausente. La vida de José lo conocemos todos, no voy a insistir mucho, ¿no? Pero desde ese momento en el que el Papa le hace una túnica especial para José, hasta que es vendido como esclavo, en ese proceso difícil pared de contraste, luego llega a la casa de Potifar, parece que se va enderezando la situación, pero de nuevo vuelve a venir la tragedia cuando su moral, su integridad, hace que la mujer de Potifar le pueda también meter en la cárcel. En todo ese tiempo puede parecer que Dios estaba ausente, ¿no? Dice Génesis capítulo 39, versículo 2, que el Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras que servía en la casa de su amo egipcio. El Señor estaba con José cuando le iba bien, pero también cuando le iba mal. En el versículo 21 de ese mismo capítulo dice que cuando ya estaba en la cárcel, la prisión, dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su amor, su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Y esta es la realidad, de que aun cuando la circunstancia aparentemente no vaya bien, Dios está con nosotros. Aun cuando pudiera parecer que Dios está ausente, podemos expresar, pero el Señor está con nosotros, el Señor está a nuestro lado, el Señor cumple su propósito, el Señor hace que nuestra vida realmente vaya apuntando al centro de la voluntad que el Señor tiene con nosotros, y hace que realmente nuestra vida anterior sea reinterpretada a la luz del propósito del Señor. José tenía muchos argumentos, muchos motivos para insertar su vida en la amargura, en el dolor, en la desesperación, en decir, Dios no me ha servido, no ha estado conmigo, en la sensación de que no se estaba cumpliendo esos sueños que Dios le había dado. Y tuvo que transcurrir quizás una eternidad para él. Y en ese proceso aparentemente había incluso momentos de sanidad. Manasés, Dios me ha hecho olvidar la afrenta de la casa de mi padre, ¿no? Le puso a su hijo. Pero sin embargo, recordáis en el capítulo 45, cuando se presenta a los hermanos ante José, y él tenía todo el poder, toda la autoridad para ver
hecho de sus hermanos con palito de pan, ¿no? Picadillo, y haberlo repartido por todo Egipto. Sin embargo, en ese momento dice que José clamó a gran voz, que hasta el punto que lo oyó la casa del faraón. Y es interesante como ahí expresó realmente lo que había en su corazón, en su dolor. Y era evidencia de que había marcado por completo la acción malévola de los hermanos hacia él. Pero ahí él pudo decir, dice, mira, no pese haberme traído aquí, porque para preservación de vida, Dios me trajo acá. Entonces, él no exculpó a los hermanos de su maldad, pero él interpretó lo que los hermanos habían hecho y las circunstancias de su vida a la luz de la realidad de que Dios estaba con él. Pero Dios estaba por encima de las circunstancias, por encima del dolor, por encima de la maldad de las personas que más nos deberían de querer y de cuidar. Y es por eso que en el capítulo 50, versículo 20, vuelvo a reiterar, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así que ese pero Dios que estaba en la mente de José permanentemente, le ayudó a sanar su corazón, a enfocarse en el proyecto de Dios, a comprender cuál era el plan de Dios con su vida y a no dejarse llevar ni por el dolor ni por la circunstancia. Y a pesar de que en momentos de su vida, yo me imagino que José estaría orando cuando estuvo allí en la cisterna con la angustia y el miedo de no saber qué iba a pasar con su vida. Estoy seguro que José oró cuando fue vendido. José tuvo que orar cuando fue vendido, cuando fue también engañado por la mujer de Potifar. José tuvo que orar también cuando interpretó al copero y al panadero y sin embargo no hubo una reacción de parte de ellos y siguió en la cárcel durante un tiempo. Y podía parecer que Dios no se escuchaba. Pero al final el copero recordó y Dios obró en su vida. Y esa es la realidad de que nuestro Dios, en medio de todas nuestras circunstancias, en medio de nuestra labor misionera que algunas veces quizás no puede parecer fructífera, o la labor pastoral, o la labor ministerial de cualquier índole, en medio de las circunstancias que atravesamos, que pudiera parecer como que Dios se ha olvidado de nosotros, que no hay respuesta a las oraciones. Podemos recordar la palabra de Efesios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Jesucristo. Por gracias soy salvo. Pero Dios está con nosotros. Dios es rico en misericordia. Dios cumple su plan. Dios establece su propósito. Y hay momentos en el que la noche puede parecer que es larga. Hay momentos en los que puede parecer que Dios está muy ausente. Y eso fue lo que también pudo experimentar el mismo Jesús en la cruz del Calvario. Y acabo con este texto también, volviendo ya al libro de Hechos, capítulo 13. Que una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían de él, de Jesús, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Y en ese momento de aparente absoluta derrota, versículo 30, pero Dios lo levantó de los muertos. Y esta es la realidad de que Dios está obrando, de que Dios sigue cumpliendo su propósito, de que Dios sigue estando sentado en el trono, y aun cuando las situaciones no puedan apuntar a lo que podría parecer que era nuestro deseo, nuestro anhelo, o lo que Dios incluso nos había revelado, pero Dios, y eso lo podemos levantar como un grito de guerra, y podemos señalar cada circunstancia, podemos señalar cada dolor que hay en nuestros corazones, y podemos decirle, pero Dios está presente, Dios va a obrar, Dios va a proveer, Dios va a levantar las energías y los recursos necesarios para que mi vida pueda cumplir su propósito. Pero Dios va a sanar mi corazón para seguir enfocado en el propósito que Él tiene con mi vida. Pero Dios. Padre amado, podemos levantar, Señor, en este momento nuestra oración, Dios, y clamar de que tú eres el Señor de nuestra vida. Y en medio del dolor y de las circunstancias, Señor, que este mundo caído nos inflige, Señor, podemos decir, pero Dios, tú tienes la última palabra. Tú tienes el conocimiento de nuestra vida, de nuestro presente, de nuestro pasado, pero también de nuestro futuro, Señor.
Confiamos en ti, esperamos en ti, Señor, y somos sanados por ti en medio de cada situación, Señor, de dolor que nos han infligido o que hemos provocado por nuestro pecado, Señor, o también de esa aparentes falta de respuesta del cielo. Confiamos, pero tú, Señor, eres rico en misericordia, pero tú venciste la muerte, Señor, te levantaste de la aparente derrota y resucitaste, Señor, y está ahora sentado, Señor, a la diestra del Padre, sentado, Señor, en tu trono, Dios, tomando control de mi vida, de nuestra vida, de los hilos de la historia, Señor. Confiamos en ti y proclamamos, pero Dios, en el nombre de Jesús. Amén.